La clase siguiente, límite, que ya vieron en la teoría. Bueno, el ejercicio 1, el TP número 1 de funciones, dice, dadas las siguientes funciones, de dominio, rango, diga qué superficie representa, y grafica. Entonces tenemos que resolver el apartado I. Tenemos la función f de xy igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo bajo el signo de la raíz. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es el dominio? Ustedes en este caso tienen una función de dos variables independientes. Cuando ustedes tienen en este caso, el dominio va a ser un subconjunto de R2, porque es una función de dos variables independientes. En el caso que tuviesen tres variables independientes, el dominio va a ser un subconjunto de R3. ¿Y el rango? ¿Un subconjunto de quién va a ser? R1. De R. Siempre el rango, independiente de cuántas variables independientes tengan, el rango siempre es un subconjunto de R, o puede ser los números reales. Bueno, en este caso, ¿cuándo está definida una función irracional? ¿Cuál sería el dominio? Los escucho. Cuando suma valores mayores o iguales a 0. Exactamente, entonces son los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tales que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. perfecto. Eso es la expresión analítica, en notación de conjuntos, del dominio. ¿Sí? Bueno, pero nosotros vamos a hacer la representación gráfica, entonces a esta desigualdad la tendría que trabajar un poquito más para que podamos hacer la representación gráfica, ¿sí? Entonces, acá estoy admitiendo sus compañeros. Bueno, para hacer la representación gráfica, ustedes tengan en cuenta de que ustedes cuando tienen z es igual al f de xy, y esto es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Si nosotros elevamos al cuadrado ambos miembros, nos va a quedar z cuadrado igual 4 menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que tener x cuadrado. Eleva al cuadrado miembro a miembro, ¿cierto, profe? Claro, más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y entonces, ¿qué representación gráfica es esto? Una esfera. Una esfera. Es una esfera, porque estamos en el espacio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va? Y bueno, pero tengan en cuenta que cuando estaba definida esa z, solamente tomaba la parte positiva, porque dice z igual a la raíz cuadrada positiva. Entonces, ¿va a ser la esfera completa? No, va a ser una Hacer semesfera. media esfera. ¿Qué dicen ustedes? Media esfera. Claro, ¿y qué parte? ¿Qué casquete? La parte positiva. La parte de arriba. La parte de arriba, claro, la parte positiva, exactamente. Bueno, entonces, vamos a hacer la representación gráfica. Vamos a hacer la representación gráfica, voy borrando. ¿Sí? Uh-huh. X y Z. Voy admitiendo. Yo siempre trato de conectarme un ratito antes de las 7, así que si ustedes se quieren conectar antes de las 7, lo pueden hacer. Así
O sea, este práctico no es largo, pero por ejemplo en el del límite, sí, es largo. Entonces, yo les diría que si pueden conectarse un ratito antes, mejor. Entonces, acá, para darle el volumen, voy a hacer esto, y esta parte la voy a borrar. No importa, ahí lo apunte. ¿Qué radio tiene? 2. 2. Entonces acá es 2. 2. Bueno, ¿qué parte de la esfera es? Lo de La parte afuera, positiva. lo de adentro. Todo el contorno. Con el contorno incluido. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, Lo de ustedes tengan adentro en sí, cuenta. Lo de adentro. con el contorno. Lo de Claro, adentro porque con el nosotros contorno. pusimos 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Entonces sería 4 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. ¿No es así? O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que el 4. Entonces es la parte interior de la esfera. Es la parte de adentro de la esfera. Esta parte. ¿Vamos? Profe, igual eso se puede verificar tomando un punto dentro de la Claro, esfera. sí, dentro de la esfera, exactamente. ¿Y qué punto tomarían, por ejemplo? El 0,0 capaz que es el más conveniente. Claro, por ejemplo, toman ahí el 0,0. Lo marco así bien grande para que... Y entonces uno dice, bueno, el 0,0 pertenece al dominio de la función. Pertenece al dominio de la función. Si pertenece al dominio de la función, se tiene que verificar. Lo pueden verificar con esto o con esto, que es lo mismo. Lo que trabajamos un poquito ahí algebraicamente. Entonces, si ustedes reemplazan, acá les va a quedar 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y esto es 0, y el 0 es menor o igual que 4. El 0 es menor, cumple una de las condiciones. Entonces, por eso digo, es la parte interior. ¿Sí? Si ustedes tomaban un punto afuera, Por ejemplo, 4, 4. claro, no va a verificar. ¿Estamos? Profesora, y si entonces el contorno no va marcado, porque si toma el 2,2, digamos, se queda negativa la raíz. Pero ¿por qué el 2,2? Si acá cuando vos estás marcando, por ejemplo, ¿por qué el 2,2? No, O sea, porque ¿por qué? bueno, por decir un punto. Ah, bueno, sí, lo que yo te digo es que vos tomás un punto, en este caso hemos tomado que está en el interior de la esfera. Claro, pero lo que él dice creo es que si tomamos 2,2 no verifica la Claro, ecuación. pero ese punto está en el interior de la esfera. No está en el contorno. ¿Por qué en el contorno? ¿Dónde está el O sea, 2,2? en la corteza de la esfera no está. No. Pero sí puede ser valor igual a 4. O sea, sí, Sí, se acepta el claro, 2. pero, por ejemplo, este está en el contorno. Por ejemplo, ese está en el contorno. Ustedes si toman, por ejemplo, cuando ustedes toman, qué sé yo, el 2,0 o el 0,2, eso sí van a verificar. ¿Estamos? Ahí cuando ustedes han hecho la representación gráfica, ¿sí? Ahí ustedes tienen que tener en cuenta bien cuál es el punto que consideran, si es adentro o es afuera. Acá cuando hemos hecho la representación gráfica, ¿hemos hecho la representación gráfica de quién? Eso es lo que quiero que me digan. De una esfera, media esfera. Claro, pero cuando ahí nos piden la representación gráfica, nosotros podemos pedir la representación gráfica de la función o la representación gráfica del dominio. Eso les debe haber dicho el profesor, ¿o no? Del dominio, ¿no, profe? Ajá, ¿y acá qué hemos representado nosotros? Dominio. El El dominio. dominio. Bien, entonces ustedes tienen que tener en cuenta cuando les preguntan, porque ahí, digamos, en el ejercicio es un poco ambiguo porque no nos hace la aclaración. No nos hace la aclaración si la representación dice, diga qué superficie es. Bueno, nosotros sabemos que es una esfera, pero es una semiesfera, pero esa es la superficie. Esa es la superficie, ¿estamos? ¿Y cuál es el dominio entonces? Entonces, ¿qué han representado gráficamente ahí? La función. Claro, la función.
¿sí? La función. Y si representan el dominio, ¿qué van a representar? Un círculo. Un círculo. ¿Y qué parte del círculo? La parte positiva. La positiva. ¿Por qué la positiva? Todo el círculo. Todo el círculo. Sí, Todo lo el que falta en círculo. X, Y. Claro, sí, todo el círculo. Ahí hacemos la corrección. Acá marco todo el círculo. Por eso, ahí cuando ustedes me decían el punto 2, 2, miren, esto, Eso porque lo ve de arriba, profe. Al esto es dibujo. X, esto es Y, porque estoy viendo esta parte. El 4, esta parte. Esta parte. ¿Es una Todavía vista no de estoy- planta eso, profe? Sí, pero todavía no estoy viendo para proyectar eso. Eso vamos a ver para integrales. Ahora no. Esto es la representación gráfica de la función y esta es la representación gráfica del dominio. Porque, ojo, ahí nos pueden pedir el dominio, la representación gráfica del dominio o la representación gráfica de la función. En este caso, ustedes tienen x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Ahí cuando nosotros hemos tomado ese punto. Cuando ustedes me decían el 2, 2, miren, el 2, 2 va a andar acá. ¿Ese no es el 2, 2? Sí. Bueno, ese punto, entonces, cuando ustedes quieren verificar si pertenece o no al dominio, ese punto no va a pertenecer al dominio. Porque si ustedes reemplazan en la ecuación, en la desigualdad, ahí ¿qué van a tener? Les va a quedar 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto es 4, 8, y el 8 no es menor o igual que 4. Esto no se cumple. ¿No es así? Entonces, Sí. por eso nosotros decimos que esto, con el contorno incluido, ese es el dominio. Esta es la representación gráfica del dominio y esta es la de la superficie, la de la función, que no siempre le van a pedir la representación gráfica de la función, porque hay funciones que no son sencillas de graficar. Con esto, ¿por qué se la dibujé? Porque después me va a servir a la hora de sacar el rango. A la hora de sacar el rango. Que eso también me piden en el ejercicio. ¿Cuál es el rango de la función? De 0 a 2. ¿De 0 a 2? Claro, porque son los valores que toma ¿quién? La Sí. variable z. Exactamente. Entonces va a ser de 0, el intervalo cerrado. De 0 a 2. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, díganme si copiaron y si puedo seguir. Listo, profe. Bien. Vamos al ejercicio 2. Determine dominio y rango de las siguientes funciones. Apartado D. Dice, tienen el 2, apartado D, f de xy igual al logaritmo neperiano de 4y menos x. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función? Siempre ustedes, 4y menos x mayor que 0. claro, siempre ustedes lo tienen que relacionar cuando ustedes tenían una función de una variable independiente. Si ustedes tenían con análisis 1. Claro, con análisis 1 para que lo relacionen. Si ustedes tenían y igual al logaritmo neperiano de x, bueno, para que la función esté definida, el x tenía El que argumento ser tenía que ser mayor que 0. mayor que 0. Bueno, entonces acá van a hacer exactamente lo mismo, solamente que lo escribimos de otra manera. Entonces nosotros decimos, el dominio son los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, porque es una función de dos variables independientes, tal que el argumento, que en este caso es 4y menos x, tiene que ser mayor que 0. Lo mismo que hacían en análisis 1, chicos. Solamente que en análisis 1 ustedes tenían una sola variable. Entonces ahí decían el x mayor que 0. ¿De acuerdo? Bueno, y ese va a ser el dominio. ¿Y cuál es el rango de la función?
¿Qué me dicen? ¿Cuál es el rango? De menos infinito a infinito. Claro, ¿Puede ser? de menos infinito a infinito, porque ustedes cuando calculan un logaritmo, o sea, por más que el argumento sea positivo, ese resultado puede ser positivo, negativo, puede ser cero. O sea que el rango nos da todos los reales. ¿Alguna duda? Y es más, si no se acuerdan, voy a hacer yo acá el dibujito, pero en una variable de la función logaritmo, ¿no? Miren, acá tenemos, esto es x, esto es y, esta es la gráfica de esta función. Esto, por ejemplo, es 1, la gráfica era así. Esta era la gráfica de y igual al logaritmo neperiano de x. ¿Ven? Ahí se ve clarito. El dominio va desde 0 a infinito, o sea, era para los x positivos, y el rango, o sea, qué valores toma ahí, es cualquier número real. ¿Sí? Bien, vamos al apartado F. Apartado F. Tienen f de x y igual a Profe, 1. ¿no se puede graficar el dominio del punto D? No me piden. Cuando no les piden, ustedes, o sea, siempre que ustedes cuando vayan a hacer el parcial, hagan lo que les piden nada más. Si no nos piden el gráfico, no lo hacemos al gráfico. ¿Sí? Ahí te dice, el enunciado dice, determine dominio y rango. ¿Sí? O sea, sí lo podríamos dibujar si ustedes quieren al dominio. A la función no, pero al dominio sí. Sí lo podríamos dibujar. ¿Qué representación gráfica era hacer el dominio? Pregunto nada más, no lo vamos a hacer. Del R2. apartado D. Una recta. Una recta, sí, un sector de una recta, sí. Sí, Eso porque va a ser. si, profe, tiene que trabajar a la función, digamos, tiene que despejar X. Claro, siempre ustedes, o sea, acá yo Para, tengo la para expresión. despejar ahí, digamos. Claro, ahí yo tengo, esto es la expresión analítica del dominio. Si yo lo tengo, o sea, si ustedes en el parcial me escriben, si les dice determine dominio y rango, está perfecto. Ahora sí, hay que dibujarlo, sí, hay que trabajarlo un poquito más. O sea, habría que despejar el i. Para dibujarlo hay que trabajarlo un poquito más. ¿Estamos? Pero si no me piden que lo dibuje, esto está perfecto. Eso es el dominio. Son los valores de x y perteneciente a R2, tal que el 4y menos x sea mayor que 0. ¿Bien? Bueno, vamos al apartado F. ¿Cuál es el dominio? Y ustedes siempre relacionen con la función de una variable. Siempre ustedes relacionen con la función de una ¿Vale, variable profe? independiente. Todo R2. ¿Todos los reales? Claro, en una variable era todos los reales. Y en dos variables, ¿qué me dicen? R2. R2. Todo R2. Todo R2. real. No tiene, claro, no tiene ningún problema esa función seno. 1 menos seno de 3xy no tiene ningún problema, o sea que el dominio va a ser todo R2. Profe, y para también ver lo del dominio, tenemos que ver, en análisis uno veíamos 3 condiciones para que decía que No es, dificultaban el dominio, que para que no sean todos reales. Aquí también sería lo mismo. Cuando hay no, logaritmos, ¿por qué 3 condiciones? Eso me Él suena a habla de continuidad. la, él habla de la, Eso me suena a continuidad. él habla del logaritmo, la raíz y la división. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa, sí. Logaritmo cumple una determinada condición, las raíces también y las funciones racionales también. Pero en el caso de las trigonométricas, esta, por ejemplo, no tiene ningún problema. El seno, el coseno. claro, por No eso tiene, le pregunto. Porque es que no, aquí no es, también lo mismo. sí, sí, pero esta no tiene ningún problema. Esta es una trigonométrica, no tiene problema. ¿Y cuál es el rango? Ahí quiero escuchar a ustedes. Yo no, Desde Menos menos 1, 1, 1. De Ah. 0 De a 0 a 2. ajá, 0 a ¿por 2. qué? ¿Por qué de 0 a 2? De 0 a 2 me gusta. ¿Por qué? Porque, o sea, si no estuviera ese 1 Ujú. o restando el seno, sí sería de menos 1 a 1, porque así se define la función. Claro, porque en Pero, este... Sí, sí. Sí, sí, pero en seguí. este caso, por ejemplo, si nos tocaría menos 1, como, claro, se vuelve más 1 y más 1, 2. Exactamente, porque Entonces, ustedes cuando... Claro, porque es una función que está desplazada. Es 1 menos seno.
Entonces, cuando ustedes tenían la gráfica del seno, bueno, esto es 1 y esto es menos 1. Es la onda y, bueno, hace así, bueno, ahí, bueno, y para el otro lado también. ¿Estamos? Y esa oscila entre menos 1 y 1, que es lo que ustedes me están diciendo. Pero esta, ustedes tienen 1 menos seno. Entonces, esta gráfica está desplazada. Por eso es que el rango me queda 0, de 0 a 2. Si tomo el valor, esto 1, si fuese 1, que es el valor máximo que puede tomar el seno, entonces me queda 1 menos 1, 0. Y si tomo el valor menos 1, 1 menos menos 1, me queda 1 más 1, que es 2, que es lo que dice el compañero. Porque esta gráfica está desplazada. Si ustedes la hicieran 1 menos seno de x, 1 menos seno de x, si hicieran la gráfica, sería aquí comprendida, esto sería 0, es para que relacionen siempre con análisis 1. Así, la onda sería así. Lo que estoy dibujando en rojo, ¿ven? Entonces el rango va de 0 a 2. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? Sí, eso quería escuchar. Justamente quería escuchar cómo era el rango. Profe, y cuando haya funciones que no nos podamos imaginar, ¿cómo se determina? Y bueno, no sé. no creo que no se puedan imaginar, porque ustedes son bastante creativos. Bueno, ¿Ustedes entonces, no se tienen fe? ¿No se tienen fe ustedes? Yo pienso de que sí lo van a sacar. Y cuando Profe, una nosotros pregunta. cuando les pedimos el gráfico del dominio, es algo de que ustedes puedan dibujarlo. Por eso no se le ha pedido, por ejemplo, acá, que ustedes hagan el gráfico del dominio. No, en eso no, de la función, perdón. Sí, decime. En este caso, lo que está marcado en rojo no sería al revés, digamos, o sea, como si no estuviera invertida la función. Ah, bueno, sí, Pero, perdón. La onda al revés, me decís vos. claro. Bueno, corrijo, sí, al revés porque es menos. Perfecto, porque no es uno más. Bueno, corrijo, sí, pero la idea era que entiendan de que esto es lo que vos me decís, que la onda va a ir así. ¿Así? Sí, profe. Gracias. Sí. Perfecto, ahí lo corregimos, gracias por la corrección. O sea, pero oscila entre 0 y 2, sí, está bien, muy bien. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Vamos con el ejercicio 3. El práctico de hoy estos son los que ha seleccionado la profesora Adriana Correa. Dice, evalúa las siguientes funciones según se indica. El 3, apartado A. Profe, Decime. ¿puedes subir un ratito el ejercicio anterior, por favor? Perfecto. ¿Quién es Milagros? No, Belén. Belén, bueno. ¿Este o el anterior? Ese, profe. Bien. Esta parte, digamos, es una acotación, no va a esto, ¿no? Es, digamos, para que ustedes se acuerden de cómo era la gráfica del seno, nada más, pero no, y cómo era el dominio de la función seno. Listo, profe. No es obligatorio que lo copien. Yo lo que quiero es que hagan el análisis para 2 variables, para 3 variables. Bueno, evalúa las siguientes funciones según se indica. Tienen la función f de xy igual a x menos 2y. Bueno, primero, antes de que calculemos estos valores, acá en realidad es f. Antes de que calculemos esos valores, yo quiero que me digan cuál es el dominio de esta función. R2. Todo R2. Claro, ¿y por qué saben que es todo R2? ¿Por qué una recta? Porque no hay ninguna limitación No, tampoco. no es una recta. Tienen dos un variables. polinomio. Porque es una función polinómica. Eso
es porque es una función polinómica, ¿sí? No tiene ningún problema. Acá no vamos a hacer, o sea, no, ahí cuando ustedes me dicen una recta, no, porque tengan en cuenta que tienen dos variables independientes. Si ustedes tuviesen esto, no se olviden de que esto es como tener z. Esto es z igual a x menos 2y. X e y son las variables independientes y z es la variable dependiente. O sea que tienen tres variables. ¿Estamos? Bueno, entonces el dominio es todo R2. ¿Por qué les digo que calculemos el dominio? Si bien no me lo piden, pero es para ver si puedo calcular estas expresiones que me dan, para ver si la función está definida ahí. ¿Bien? Es simplemente eso. Bueno, vamos con el apartado I. Tienen que calcular f de menos 1, 2. ¿Cuánto es? Reemplazo el valor de x y el valor de y. Entonces me va a quedar Menos menos 5. Claro, 2 por 2. Entonces esto me da menos 5. Menos 5. Eso es todo. En el apartado 2i, ustedes tienen que calcular f de menos pi menos 3. Entonces reemplazo en mi función, lo particularizo. Me queda menos pi menos 2 por menos 3. Y esto no es otra cosa que menos pi más 6. Lo dejo expresado así. No se pongan a calcular, digamos, reemplazar el valor de pi y sumarle 6. No, déjenlo así, es un número real. 3i, f de a cuadrado. ¿A qué es igual? Reemplazo en mi función, en este caso el x vale a, menos 2 por a cuadrado. Si quieren lo pueden dejar así, o lo trabajamos un poquito algebraicamente, sacando factor común a, y me queda 1 menos 2a. Y no puedo hacer más, ¿no? Ahí quedaría la expresión. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. No. No, profe. Digamos, No, profe. simplemente, ¿qué están haciendo acá, chicos? Es calcular el valor numérico de la función. Eso es lo que están haciendo. Es calcular el valor numérico de la función. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Entendieron la clase de límite? Más o menos, explica muy rápido. Muy engorrosa la teoría, profe. Sí, explica muy Nada, ahora sí. rápido. Es raro. Él nomás entiende. ¿Cómo que quedaría bien la expresión? A ver, decime, Albornoz. ¿Cómo si quedaría bien la expresión? La primera expresión. Vuelvo al ejercicio. Vuelvo al ejercicio. Si tienen duda, ahí, ¿cuál es la duda? Ahí la compañera que me escribió en el chat. Dice, quedaría bien, es Martín, perdón, quedaría bien la primera expresión. ¿A qué te referís cuando, Martín, me decís la primera expresión? ¿A esta? ¿A esa? Sí. ¿O el 3i? Sí, está bien. El 3i esta me dice, la última, sí. El a es calcular, digamos, es el valor numérico de la función en el punto a cuadrado. Es simplemente eso. Va a quedar así, esa expresión. ¿Bien? Queda expresado así. Bien, para límite, chicos, es muy distinto a límites cuando hacíamos en una variable, porque cuando uno se aproximaba en límites de una variable, uno se aproximaba por derecha o por izquierda. En cambio acá, cuando tengamos límites de 2 o 3 variables, yo no me puedo aproximar por derecha o por izquierda. Me aproximo por trayectorias, o lo que se llaman los caminos. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Y vamos a ver los límites sucesivos. Sí, un poquito, es hasta que lo entienda. Vamos al ejercicio 4. 4 apartado D. ¿Qué condiciones deben cumplir X e Y para que las siguientes funciones verifiquen las relaciones indicadas? Tenemos que hacer el apartado D. F de XY igual a arcoseno de 2X menos 3Y. Entonces nosotros tenemos que calcular en el apartado y
f de x igual a 0, f de xy en el 2y igual a pi sobre 4, y en el 3y f de xy igual a menos pi sobre 6. Bueno, antes de que calculemos, lo primero que quiero es que me digan cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio, chicos? ¿Los reales también? No. Primera corrección. Estamos con una función de dos variables independientes. Entonces, esta es una f que va de D contenida en R2 y que va a parar a R. Entonces, el dominio es un subconjunto de R2. Bueno, ¿quién es? ¿Cuándo estaba definido el arco seno? ¿Se acuerdan? Menos uno. Para- ¿Qué puede uno. ser que sea el dominio menos 1 a 1? O sea, el argumento, que en este caso va a ser 2x menos 3y, tiene que estar comprendido entre menos 1 y 1. Sí, perfecto. Entonces escribimos así. Son los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, porque el dominio es un subconjunto de R2, tal que menos 1 menor o igual que 2x menos 3y menor o igual que 1. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Estamos? Siempre ustedes acuérdense, si tienen una función de dos variables independientes, el dominio es un subconjunto de R2. Si tienen tres variables independientes, el dominio es un subconjunto de R3. Cuatro variables independientes, el dominio va a ser un subconjunto de R4. Si tienen n variables independientes, el dominio es un subconjunto de Rn. El rango puede ser R o un subconjunto de R, cualquiera sea la cantidad de variables independientes que ustedes tengan. ¿Sí? Eso tienen que tener bien en claro. Bueno, entonces ahora sí, vamos al apartado I. En el apartado I nos dicen f de xy igual a 0. Entonces, nos queda, ¿quién es f de xy? Es arco seno de 2x menos 3y igual a 0. Bueno, y ahí se tienen que acordar de algo. ¿Cómo despejan este arco seno? Y pasándolo al otro lado como seno. Exactamente. Y entonces les va a quedar 2x menos 3y igual a seno de 0. ¿Y cuánto vale el seno de 0? 0. 0, perfecto, no vale 1, vale 1 cuando vale 90 el ángulo. Entonces me queda 2x menos 3y igual a 0. Y de ahí despejamos. ¿Qué quieren despejar? ¿X o Y? Y de ahí buscamos cuál es la relación que hay entre X e Y. Y eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio. Si quieren podemos despejar X. 2x es igual a 3y, o sea que X tiene que ser igual a 3 medios de Y. Y esa es la relación que hay entre X e Y. ¿No? De acuerdo a la condición, va a ser la relación. Bueno, lo mismo hacemos para el apartado 2y. En ese caso tenemos f de xy igual a pi sobre 4. Entonces, ¿quién es f de xy? Es arco seno de 2x menos 3y. Y eso tiene que ser igual a pi sobre 4. Bueno, entonces despejamos. Tenemos 2x menos 3y igual al seno de pi sobre 4. ¿Y cuánto vale el seno de pi sobre 4? ¿Se acuerdan? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces, nos va a quedar 2x menos 3y igual a raíz de 2 sobre 2. Y bueno, despejamos. ¿Qué quieren despejar? X e Y. O Y. ¿Cuál? Elijan. Y bueno, despejemos Y. Entonces esto me va a quedar menos 3y igual a menos 2x más raíz de 2 sobre 2. Y bueno, y el 3 que está multiplicando, el menos 3, perdón, que está multiplicando al Y, va a pasar dividiendo. Entonces me queda Y igual a 2/3 de X más, en realidad acá me va a quedar menos, haciendo un solo paso, menos raíz de 2 sobre 2
todo sobre 3. Si la quieren expresar un poquito mejor, acomodamos, y es igual a 2/3 de x menos raíz de 2 sobre 6. Y esa es la relación que hay entre x e y. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, Bien, profe. el otro valor era pi sobre 6, no, menos pi sobre 6. Bien, acá es menos pi sobre 6, perfecto. Vamos a hacer. ¿Tengo espacio? No, me corro hacia el costado. Voy a hacer el 3i. En el 3i, ustedes tienen f de xy igual a menos pi sobre 6. Entonces, ¿quién es f de xy? La función es arcoseno de 2x menos 3y igual a menos pi sobre 6. ¿Estamos? Bueno, despejamos. Entonces nos va a quedar 2x menos 3y igual al seno de menos pi sobre 6. ¿Cuánto es el seno? Pi sobre 6, ¿cuánto es, chicos? 30, ¿cuánto es? 30, 60, ¿cuánto es? 30 30 grados. grados. Ajá, y entonces, ¿y cuánto es eso? Menos un Un medio. medio. Menos un medio. ¿Queda menos un medio o más un medio? ¿Cuánto? ¿Qué dice? Menos un Menos un medio. medio. Menos un medio. Entonces acá me queda menos un medio. Y bueno, y acá despejamos. Menos 3y. Bueno, sí, lo despejemos. Menos 3y igual a menos un medio menos 2x. Y el menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces y es igual a 1/6 menos 2/3 de x. ¿Está bien despejado? Me dicen si me llego a equivocar, me corrigen, ¿no? ¿Está bien, chicos? Más ¿Ya 2/3 más, profe? x. Queda más, muy bien, gracias. Queda más, porque al pasar, esto pasa con el signo, este pasa con el menos 3, sí. Perfecto, queda más, los dos quedan positivos. Muy bien. Sí, por eso es importante que estén ahí atentos, porque yo me puedo equivocar también. Y a mí no me molesta que me corrijan si yo me equivoco. A mí lo que me interesa es que les quede bien resuelto el ejercicio. Profe, Bueno, sí, una decime. consulta. Sí, decime. Nosotros podemos decidir despejar X en ¿O Y? el resultado o siempre ¿Sí? dejamos Y. No, sí podés despejar el X. Mira, en el apartado anterior yo despejé X. Porque vos en definitiva, mira, en este, ¿ves? Yo he despejado el X. Porque es una Claro, nosotros relación buscamos que una hay. relación entre las dos Sí, variables entre nada X más. e Y. Sí, podés despejar cualquiera. Sí, Perfecto, es lo gracias. mismo si despejan X o Y. Cualquiera. Ustedes eligen. Lo que pasa es que normalmente uno pone Y expresado en términos de X. Es por eso. Pero sí pueden elegir y digo, bueno, despejo X o despejo Y. Es una relación que hay entre ellas dos. Porque si vos acá, esto es lo mismo que vos digas 2/3 de X es igual a Y. Porque es una igualdad, o sea que es lo mismo, vale lo mismo. ¿Estamos? Sí, ustedes elijan. Sí, muchas Cualquiera. gracias. Sí, porque es una relación entre X e Y. No hay ningún problema. Bueno, vamos al ejercicio 5 cuando ustedes me den el OK. Ah, antes que me olvide, a ver, ¿pueden ingresar al aula virtual? Sí. Halle dominio y rango de las siguientes funciones. Nos toca la función del apartado C. La copio. Tienen una función que está definida en rama. Tienen el logaritmo de x por y. Si el x por y es mayor que 0 y además el x es negativo. Y en la segunda rama, y más coseno de x, si y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Bueno,
Cuando ustedes tienen una función, o sea, ya tienen acá expresado en sí el dominio. Esto lo escribo de esta manera. El dominio de la función son los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tales que x por y es mayor que 0 y x es menor que 0. Estoy escribiendo la primera condición. Esta. Estoy escribiendo la primera condición. Esa es la primera condición. Y ahora voy a escribir la segunda condición. ¿Sí? Esto si quieren lo ponen ahí, así. O, esta es una O, y es mayor o igual que el valor absoluto de X. Y cierran las llaves. Y ahí tienen la expresión analítica del dominio. ¿Quieren que lo dibujemos? Sí, por Sí, favor. profe. Sí, profe. Bueno, lo vamos a dibujar. Bueno, ahí les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir? Esto es X y esto es Y. Dice X por Y, vamos con la primera condición. X por Y tiene que ser positivo, pero el X tiene que ser negativo. Entonces, si ustedes tienen un producto que es positivo y les están dando la condición de que uno de ellos es negativo, Quiere cuando decir que el ustedes, otro también es Todo negativo. negativo. claro, tienen que Los decir dos que el son otro es negativos. negativo, porque los dos tienen que tener el mismo signo. Entonces sería todo el tercer cuadrante. Entonces, ¿en qué cuadrante estamos? Si dice X negativo y el Y también es negativo, ¿en qué cuadrante? En el Tercero. En el Tercer, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Perfecto. Marca. Son todos los valores que están ahí. ¿Está? En el tercer cuadrante para que cumplan todas las condiciones. Bien. ¿Y qué quiere decir y mayor o igual que el valor absoluto de X? Esto es lo mismo que decir valor absoluto de X, a ver, lo voy a escribir acá. Valor absoluto de X, valor absoluto de X, le está diciendo acá y mayor o igual que el valor absoluto de X, o lo que es lo mismo, valor absoluto de X menor o igual que Y. Por las propiedades del valor absoluto, esto es menos Y, menor o igual que X, menor o igual que Y. ¿No es así? Cuando ustedes tenían las propiedades del valor absoluto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, si esa es la ustedes propiedad del menor, ¿verdad? claro, eso cuando ustedes, ¿se acuerdan? Cuando ustedes tenían valor absoluto de X menor o igual que A. Entonces ustedes decían sí, solo sí, por las propiedades, menos A, menor o igual que X, menor o igual que A. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, si ustedes dibujan X igual a menos Y y X igual a Y, ¿qué son? ¿No son las primeras la primera y la segunda bisectriz? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Es la primera y la segunda bisectriz. Bueno, ahora yo tengo que saber qué parte es. Si es esta parte, si es esta o esta. ¿Cómo hago? No Porque sería si la tiene... parte de arriba porque dice que Y es mayor. Ajá. ¿Y cómo Claro, harían sí. ustedes? ¿Cómo harían? Para darse cuenta. Uy, perdón, este es dos. ¿Cómo harían para darse Y hago una cuenta? tabla de valores. No, ¿Con tomen un punto? puntito. Tomen un punto, por ejemplo, este punto, porque ya una compañera ya se dio cuenta, entonces tomemos este punto, por ejemplo. Ese punto tiene coordenadas 0, 2. 0, 2. Entonces, si ustedes, yo quiero ver si se cumple esto, si se cumple esto. Entonces acá me quedaría menos 2, menor o igual que 0, menor o igual que 2. ¿Se cumple eso?
¿El menos 2 es menor que el 0? ¿Y el 0 es menor Sí. que el 2? Sí, se cumple, Sí. es esta parte. Sí, eso. Entonces la representación gráfica del dominio es lo que está marcado con azul y con rojo. Eso es todo el dominio. Lo que está con Profe, azul disculpe. y con rojo. Sí, decime. ¿Por qué toma el 2 menos 2? Porque yo cuando tomo el punto este, el 0,2, yo quiero ver si pertenece al dominio. ¿Pero tomo cualquier punto o de dónde lo saca? Tomo cualquier punto. Lo que pasa es que ya una compañera, ella se dio cuenta de que era esta parte. Porque yo les dije, bueno, ¿qué parte será? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Qué parte será? La del dominio. Entonces lo que uno hace es probar con algún valor, con algún punto. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos tomado este punto, este. Y bueno, entonces quiero ver si está en el dominio, pero para eso yo quiero ver si se cumple esta doble desigualdad. Entonces reemplazo, el x vale 0 y el y vale 2, y reemplazo. Entonces me queda menos 2, menor o igual que 0, menor o igual que 2. Se cumple esa doble desigualdad. Entonces son todos los puntos que están en esta región. Si vos tomás un punto acá, por ejemplo, si vos tomás el 3,0, el 3,0 no se va a cumplir. No se va a cumplir esa doble desigualdad. ¿Me entienden, chicos? Si ustedes toman el 3,0, ¿pertenece al dominio? Entonces vos lo que tenés que ver es si se cumple. Te quedaría 0, menor o igual que 3, menor o igual que 0. ¿Eso es cierto? ¿El 3 menor o igual que el 0? No. 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 Entonces esto falla. ¿Ven? Eso no se cumple. Entonces ese punto 0, el 3,0 no pertenece al dominio. Profe, Van ¿puede probando. explicarse el de la bisectriz? Ah, de la bisectriz. Y bueno, Sí. porque vos cuando ahí vos tenés esa doble desigualdad que dice menos y menor o igual que x, menor o igual que y. Bueno, tomo una parte. Tomo esta parte, entonces te queda menos y igual a x, o lo que es lo mismo, y igual a menos x. Y esa es una recta que pasa por el 0, 0. Esa se llama segunda Listo. bisectriz. Ah, Esta, listo. la otra parte te queda La x estudia por igual a partes. y. Claro, es lo mismo que tener y igual a x, que es la primera bisectriz. Es una recta Profe, que pasa. Sí. si yo tomo el 2 menos 2, Ujú. ¿Qué pasa? Si el tomo punto, el 2 el menos 2. El punto 2 en el menos 2 va, dominio, el 2 menos 2 va a estar acá. ¿No es claro, cierto? Sí. sí. ¿Verifica? ¿Lo has hecho el cálculo? ¿Verifica? Yo creo que se volvería positivo, esa es mi duda. Vos tenés, a ver, me dice el compañero, a ver, hagamos con otro color para que no nos confundamos. Él me dice el punto 2 menos 2 pertenece al dominio. Estamos trabajando con la segunda, con esta opción, ¿no? Con esta. Estamos trabajando con esa. Bueno, entonces tengo que ver si se cumple esta desigualdad. Entonces ahí me quedaría menos 2, menor o igual que 2, menor o igual que menos 2. Vos fíjate, el 2 es menor que el menos 2. ¿Se cumple eso? No. No, entonces no pertenece al dominio. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sacó las diagonales, profe? ¿Cómo saco esas diagonales? Con lo que acabo de explicar acá. Esto. Es la primera y segunda bisectriz. Son dos rectas que pasan por el origen de coordenadas. Profe, Menos y igual a x, y igual a menos x. Es la segunda bisectriz. X igual a y, que es la otra parte de la desigualdad, es y igual a x. Es la primera bisectriz. ¿Estamos? Hay que repasar, hay que volar con análisis 1, ¿no? Hay que volar. Bueno, ahora, para que terminemos el ejercicio, me falta escribir el rango. Es lo único que me falta para terminar el ejercicio. Y acá lo voy a escribir. ¿Cuál es el rango de la función, chicos?
De menos infinito a infinito. Ajá, ¿y por qué? Los Contestá. reales. Sí, los reales, sí. ¿Por qué? Sí, está bien lo que me dijeron. Y porque la función logarítmica tiene... Sí, sí, la función Vale. logaritmo toma todos los reales, ¿no es así? Claro. Sí. Y si tienen i más coseno, el coseno también toma todos los reales y le está sumando un número real y sí, es todos los reales. Así es. No hace falta graficar. ¿Estamos? Pero ven que ya intuitivamente ya se dan cuenta porque es la forma que, por cómo está definida la función. ¿Bien? Bueno, vamos a ¿Profe? otro ejercicio. Sí, decir. Sí, ahí los reales no sería al cuadrado va, o sea, el 2, o sea, con dos variables. ¿Quién? ¿El rango? Sí. Vamos de nuevo. Siempre que ustedes, que es lo que ya les dije, siempre que ustedes tengan una función de dos variables independientes, de 3, de 4, de n, el rango, ¿dónde está definido? En los reales. En los reales. El valor que vos te devuelve, por ejemplo, en este caso, el dominio es un subconjunto de R2 y va a parar a R. Siempre el rango es un valor numérico, número real. Es el valor que toma la función. Cuando vos lo particularices al x y al y, vas a calcular el logaritmo, qué sé yo, el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 vale 0. Ese número es el valor del rango que estás tomando. Siempre el rango, chicos, independientemente de cuántas variables independientes tengan, el rango es un subconjunto de R, siempre. No va al cuadrado, es un error común. No va al cuadrado, al cubo, no, 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 no. El R no, es un subconjunto de R. ¿Sí? Es un valor real que toma la función, es el valor que devuelve la función. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien, eso tienen que tener bien en claro. Vamos al apartado, al ejercicio 6, que es el que sigue. En el ejercicio 6 dice, hallo represente gráficamente el dominio de las siguientes funciones. Nos piden dominio nada más. Apartado I, tienen la f de xy, la función igual a la raíz cuadrada de x más y sobre 2. Menos la raíz cuadrada de 2 menos y más x. ¿Cuál es el dominio? Todo la x más y Sí. sobre 2. Ajá, vamos de X nuevo. Par ordenado mayor o igual que 0, ¿no? Son los xy pertenecientes a R2, sí, porque tienen Tal una función tal que, bien, me gusta. X más y dividido en 2 sea Sí. mayor que 0. Mayor o ¿No igual puede que ser 0. igual? Sí, y Sí, además, mayor o igual que sí, 0. ¿y qué más? Y además, 2 menos y más x sea mayor o igual que 0. También, exactamente, mayor o igual que 0. Perfecto, ahí lo tienen escrito analíticamente al dominio. Pero hay que representarlo, hay que graficar. Entonces, esas desigualdades vamos a trabajarla un poquito. La vamos a trabajar porque lo tengo que graficar. Entonces, despejo de cada una de esas inecuaciones. ¿Qué despejarían ustedes? ¿Qué van a despejar? Y Y, bueno, entonces ustedes tienen y sobre 2 mayor o igual que menos x y mayor o igual que menos 2x. Bueno, para que ustedes hagan la gráfica con el igual. Y igual a menos 2x. Y ya voy a ver cuál es la parte mayor. ¿Estamos? Ya vamos a ver cuál es la parte mayor. Lo mismo hacemos con la otra inecuación. Se tienen que cumplir las dos condiciones. 2 menos y más x mayor o igual que 0. Despejo el y que está restando, pasa sumando. 2 más x mayor o igual que y, o lo que es lo mismo, y menor o igual que x más y. He invertido, lo ubico de manera distinta. Grafican y igual a x más 2. Eso van a graficar y después van a ver cuáles son los y menores o iguales. ¿Estamos? Entonces vamos por parte. ¿A qué es igual? Y igual a menos 2x. ¿Qué es? Una recta. lineal. Recta. Ajá, una recta. Que pasa por el origen de coordenadas, ¿no es así? Claro. Sí. ¿Qué pendiente tiene? Menos 2. Menos 2. Entonces, pasa por acá, la ordenada al origen, menos 2 la pendiente, 1, 2, 1. Y dibujan la recta.
¿sí? Y dibujan la recta. Acá, bueno. Ahora yo quisiera saber qué parte es. ¿Qué parte de la recta? O sea, ¿qué sector? Si este sector, porque digamos, ha dividido al plano, digamos, en dos sectores. En esta parte, así, o en la otra parte. Entonces yo tengo que ver qué parte, qué sector será. ¿Y cómo hacen para ver qué sector es? ¿Qué toman? Un valor. Un valor. Punto Bueno, a prueba. ver, bueno, dígame en el punto. ¿Qué punto quieren tomar? 1, 1. El 1, 1. A ver, este punto. A ver, yo lo voy a poner con color. Me dicen el 1, 1, ese. Ese punto. Entonces, el 1, 1 pertenece... No pertenece. Bueno, no sé, voy a ver. Pertenece al dominio. Sí, sí, Entonces, pertenece. estoy trabajando con esta parte. Por eso pongo ahí con rojo. Entonces ahí me queda el 1, reemplazan ahí. ¿Es mayor o igual que el menos 2? ¿Es cierto eso, sí o no? Sí, es cierto. Entonces es esta parte. Y marcan, rayan todo, rayan todo. Es ese sector, ¿ven? Porque podría haber sido la otra parte, pero no. Si ustedes toman el otro punto, un punto que ande por acá, van a ver que no funciona. ¿Estamos? Bueno, ya vi esta parte. Ahora me falta la otra región, me falta esta. Vamos a dibujarla la recta. Igual a x más 2. Es una recta que tiene ordenada al origen 2 y pendiente 1. Ordenada al origen 2, pasa por ahí, y pendiente 1. Subo 1, corro 1. Bajo 1. Corro. No sé qué noticias están escuchando, no sé. Bueno, Perdón. está bien. Bueno, ahí miren, la recta esa, esta es la gráfica de la recta y igual a menos 2x. Esta es la gráfica de la recta y igual a x más 2. No pierdan de vista. ¿Qué sector será? ¿Esta parte de arriba o la parte de abajo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La parte inferior? ¿Qué punto han tomado? A ver, ¿qué punto tomaron? Y el 1, 1 también. El 1, 1. Bueno, a ver, el 1, 1. O sea que han vuelto a tomar este puntito. Bueno, veamos si pertenece al dominio. Estamos viendo si se cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces acá me queda 1 menor o igual que 1 más 2. Y 1 más 2 es 3. O sea que eso es cierto. Entonces me queda toda esta parte. ¿Y cuál va a ser el dominio? ¿Qué me dicen? ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Cuál es la representación gráfica? Porque se ¿No es tiene que negativo el menos 1, la X? ¿En dónde? No, si de acá le he despejado, mira. He pasado el i que estaba restando, pasado sumando. No me queda negativa. Ah, sí, perdón. Bueno, ¿cuál es el dominio, chicos? Todo lo que está rayado. Pero Lo ¿cuál que de los cumple que, con las dos condiciones. lo que está rayado con los dos colores? ¿Estamos? Entonces, yo me voy a tomar el trabajo de borrar esto. Esa parte no va. Lo que está rayado con los dos colores, con azul y con rojo. ¿Estamos? Ese es el dominio. Esta parte no va, esta parte tampoco va. Porque tiene que cumplirse las dos condiciones. Ustedes lo limpian ahí a su dibujito, pero es para que vean qué es lo que me quedaba. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que queda rayado con azul y con rojo. Porque tiene que cumplirse las dos condiciones. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. En caso de que no sean menor igual o mayor igual, lo único que hacemos es poner en línea de trazo las rectas y listo. Sí. ¿Y qué pasa si hubiese sido menor estricto? ¿Cómo hubiese sido la recta? Si hubiese sido y mayor, iría con línea de punto. Así es. Pero como dice mayor o igual, menor o igual, o sea que la toma la recta también.
toma los puntos que están sobre las rectas. ¿Bien? Bueno, vamos al otro apartado. El otro apartado es justo el apartado L, que lo veo acá. Miren, acá está. Ahí está el L, pero justo ha salido la función, que es una función en rama, está escrita ahí abajo. La copio. Voy a mover un poquito para copiarlo. Ustedes tienen la función, este es el apartado L, f de xy, igual a 10 elevado a la xy, si y es mayor o igual que x cuadrado más 1. El coseno, la segunda condición, la segunda rama, coseno de xy, si y más 3 al cuadrado más x cuadrado es menor o igual que 4. Bueno, ¿qué vamos a dibujar? Bueno, a la hora de escribir el dominio, yo lo voy a escribir acá y vamos a hacer el gráfico. El dominio, el P no lo vamos a dibujar. El dominio de F son los pares ordenados XY pertenecientes a R2, tales que el I tiene que ser mayor o igual que X cuadrado más 1, o, no se olviden que esa es una O, I más 3 al cuadrado más X cuadrado menor o igual que 4. ¿Sí? Es una unión eso. Bueno, ahí tienen la expresión analítica. Ahora vamos a pasar a dibujar. Es más, yo así como está, y que ustedes toman la primera condición, y igual a x cuadrado más 1, ¿qué representación gráfica es eso? Una parábola. La parábola. Una parábola, perfecto. ¿Qué vértice tiene esa parábola? 1, 0. Es una parábola que tiene 0, 1. vértice en 0, 1. 0, 1. Y esta que tienen acá, i más 3 al cuadrado, más x cuadrado, igual a 4, ¿qué sería? Una circunferencia con centro desplazado. Sí, ¿con centro en dónde? 0, menos 3. Menos 3. ¿Y de radio? 2. Y de radio 2. Perfecto. Ahí está. Sí, y de radio 2. Bueno, entonces hay que dibujar eso. Por eso hemos repasado la clase pasada cónicas y cuádricas. Porque eso tienen que volar. Sobre todo en las cónicas. Las cuádricas ya les dije, les voy a dar un tiempito. La parábola tiene el vértice en 0, 1. 0, 1. Cuando el x vale 1, el y vale 2. Este es el eje de simetría. Pasa así, dibujo. Dibujo la parábola. ¿Sí? Esta es la gráfica de y igual a x cuadrado más 1. ¿Qué parte será? ¿La parte, lo que está dentro de la parábola o lo que está afuera? ¿Qué me dicen ustedes? Adentro. Dentro. Lo que está dentro, perfecto. Lo que está dentro de la parábola. Son todos los puntos que están ahí. Y es más, si no se dan cuenta, toman un valor. Toman un punto que esté sobre el eje y van a ver que se verifica esa desigualdad, ¿no? Bueno, vamos a dibujar la otra, que era una circunferencia con centro en 0, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y tiene radio 2. Bueno, yo voy a ayudar con las herramientas del OneNote. Ay, mira qué desgraciado. Bueno, ya la vamos a mejorar. Ahí, y la desplazamos. Ahí está. No, me tira un poquito. Ahí creo que está, ¿no? Bueno, un poquito más. Un poquitito. Ahí. Bueno, ¿qué parte de la circunferencia? ¿Lo de adentro
o lo de afuera de la circunferencia? ¿Qué me dice? ¿Es lo de adentro o lo de afuera? Lo de afuera. Lo de adentro. Lo de adentro. Bueno, ¿cómo hacen para que no duden? Para que no duden. Tomen un punto, miren. Tomen, qué sé yo. El 0, 0, miren. El 0, 0, para que veamos a ver si es lo de afuera. El 0, 0 pertenece al dominio. ¿Se cumple esto? Si ustedes reemplazan, les queda 0 más 3 es al cuadrado, me queda 9. ¿Y el 9 es menor o igual que el 4? No. Entonces, es la parte esta. Es esta parte. Es el interior. ¿Va el contorno de la circunferencia? ¿Va con línea llena o con línea punteada? Línea llena, porque está igual. Línea llena. Claro, porque dice menor o igual. Entonces ahí tienen el gráfico del dominio. Es lo que son todos los puntos que están contenidos ahí en la parábola, adentro de esa parábola y en el interior de esa circunferencia. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ¿por qué en el dominio pone O en vez de I? Porque es una unión. Tiene que cumplirse esta condición o esta condición. No es una intersección, es una unión. Se tiene que cumplir una de las dos condiciones. ¿Sí? Es una unión. Porque si vos haces... ¿Poner U? O también puedes poner U, sí. También pueden poner U, unido. pero claro, unido, miren. También lo podrían poner así. Pero queda un poquito más largo. Miren, yo lo voy a mover a esto. Lo voy a poner ahí abajo, que es lo que está diciendo Natalie. Sí, porque en otras veces también lo escribí así y está bien matemáticamente. Dice el dominio, ya lo voy a empezar a distinguir, chicos. El dominio de F, pueden escribirlo así, los XY pertenecientes a R2, tales que Y mayor o igual que X cuadrado más 1, cierran la llave, unido, y acá vuelven a repetir los XY pertenecientes a R2, tales que X más 3 al cuadrado, no, perdón, Y más 3 al cuadrado, más X cuadrado, menor o igual que 4. Es lo mismo. Es una unión. ¿Y por qué no puede ser intersección, chicos? Porque si no, ¿qué me daría si yo tuviese que intersectar? No tendría dominio. ¿Conjunto vacío? Claro, me va a dar vacío. Claro, es una unión. Solo el interior va en la parábola. Solo el interior con su contorno, ¿no? Con la línea que está pintada de negro también va. Igual que en el círculo, ¿no? Igual que en la circunferencia. Va con el contorno, porque es mayor o igual y es menor o igual. Va con el contorno incluido. Bien, vamos al apartado P. En el apartado P no lo voy a dibujar al dominio porque son muchas las condiciones y eso me restringe, me lleva a planos, a dibujar planos, y son muchas las condiciones que tiene que cumplir. Entonces, ese no lo vamos a dibujar. Vamos a escribirlo. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuántas variables independientes tienen ustedes? 3. Entonces, el subconjunto, ¿dónde va a estar? El del dominio. R3. En R3. Claro, Profe. son los pares, las ternas. Sí, decime. Acá también va a ser, o sea, digamos, bueno, X y Z Pertenecientes a R3. Sí. Tal que, tal que X y Z sea mayor que 0. Sí. Bueno, vamos por parte. Sí. Vamos por parte. El numerador, como ustedes tienen una raíz cuadrada, entonces el argumento, o sea, el 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0, para que esté definida la raíz. ¿Sería Y? Sí, y además, el X por Y por Z, tiene que ser, porque es el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué otra condición? Tiene que ser distinto de 0 el logaritmo. Logaritmo tiene que ser El distinto de logaritmo 0. tiene que ser Distinto de 0. ¿Y cuándo es distinto de 0? Cuando el argumento es distinto ¿de qué valor? 1. De 1. Y X por Y por Z debe ser distinto de 1. Bien. Ahí está escrito el dominio.
Si fuese las dos primeras condiciones, digamos, podríamos dibujarlo, pero ya al tener ese x por y, z distinto de 1, no lo vamos a dibujar, porque ya son muchas las condiciones para dibujar en el espacio. ¿Profe? ¿Estamos? Sí. Le hago una pregunta, bueno, capaz de esto lo único que no entiendo es, por ejemplo, en algunos pone i y en otras pone o. Porque vos, cuando vos tenés una función en rama, se pone o. Cuando vos tenés, en este caso, se tiene que cumplir que la raíz esté definida, o sea, que sea mayor o igual que 0, y que el logaritmo esté definido, y que el argumento sea distinto de 1. Cuando ustedes tienen una función definida en rama, es una unión. En cambio, cuando tienen aquí esta función, tienen que cumplir todas las condiciones. Es un i, no es un o. Ahí está la diferencia. Perfecto, profe. En el ejercicio anterior, ustedes tenían una función en rama. Entonces tiene que cumplir esta condición o esta condición. ¿Estamos? Y ¿Profe? Sí, diga. En la condición x por y por z, no ¿se podría poner mayor que 1? No, porque si vos pones, por ejemplo, si vale, vos estás Porque sacando... no se toma 1. No, pero estás poniendo, hay valores que no, los estás perdiendo. Todos los que están entre 0 y 1 los estás perdiendo. Un medio, claro, 2 tercios, un tercio, 5, sí, ¿me entendés? claro. Todo eso lo estás perdiendo y si están en el dominio. Sí. ¿Entendés? Entonces por eso no pongo mayor que 1. Profe, disculpe, si en la última condición yo pongo logaritmo, o sea, la pongo la función, ¿estaría mal? Sí, estaría mal, porque yo lo que quiero es que esté definido el logaritmo, y para que esté definido el logaritmo yo trabajo con el argumento. Ustedes no bien. se olviden cuando ustedes tienen la función de una variable independiente. Vos trabajas con el logaritmo o con el argumento, no trabajas con el x nada más. Al x le pone condición, ¿no es así? Sí. Bueno, es lo mismo. Gracias. Así para que lo razonen. Es lo mismo que hacían para una variable. Los chicos de eléctrica que se acaban de conectar a las 20:30 empezamos, ¿no? Bueno, el último ejercicio. Dice, una tapa cónica descansa sobre la parte superior de un cilindro circular recto. Si la altura de la tapa es 2/3 de la altura del cilindro, expresa el volumen del sólido como función de las variables indicadas. ¿Se acuerdan volumen? Voy a mover un poquito para que los vean el dominio. Uy, perdón. No tanto. Ay. ¿Lo ven ahí al dominio del ejercicio anterior? No. Sí, profe. Bueno, ahí. ¿Se acuerdan el dominio? El volumen, perdón. Acá ustedes lo que tienen que hacer, dibujan un cilindro circular. Bueno, y lo que tienen que hacer, que dice que la tapa cónica, ahí tienen el cono. Bueno, nos dan como dato. Esto tiene una determinada altura, esto es el radio, ese radio es el mismo que este. Ese es R, ¿vamos? Ese es R. Y esto tiene una determinada altura. Esa altura nos dan como dato, esta va a ser H grande, dice que es igual a 2/3 de la altura del cilindro, entonces ponemos 2/3 de H, ¿sí? De la altura del cilindro. El volumen de un cilindro, ¿se acuerdan cómo es? ¿Base por altura? O sea, Área de la base. el área de la base por la altura. Por la altura. Y, claro, entonces va a ser pi por r cuadrado por h, que en este caso, perdón, voy a poner el h grande, porque es el h grande. Bien, esa es la del cilindro. Yo quiero el volumen total, entonces tengo que hacer, para el volumen total, lo que tengo que hacer es el volumen del cilindro más el volumen del cono. ¿Cómo es el volumen del cono? ¿Se acuerdan? 1/3 de pi
Bien. Por el radio. Al cuadrado. Y ya no me ¿Y por qué más? y por la altura. Y por la altura. ¿Y cuánto vale h? 2 tercios de h. Grande. 2/3 de h grande. Y bueno, entonces ahora el volumen total, o sea, si ustedes se fijan, nos va a quedar expresado en términos del radio y en términos de la altura h grande. Entonces el volumen total va a ser igual a pi por r cuadrado por h más, acá si multiplicamos me queda 2/9 de pi por r cuadrado por h. Si quieren ahí, acá sacamos factor común, pi por r cuadrado por h, y suman, les queda 1 más 2/9. ¿Y 1 más 2/9 cuánto es? 11/9 de pi por r cuadrado por h. Entonces, ese volumen es una función que depende del radio y depende de h. Es una función de dos variables independientes. Ahí cuando les dice respecto de las variables indicadas. Ahí lo están expresando como función de esas variables, del radio y de la altura. Detenemos acá.